Hola, esta es la inducción de CRISPR-Cas9. Hablaremos sobre los componentes de este sistema y el diseño de RNA guías. CRISPR es un mecanismo de defensa propio de las bacterias. Cuando un bacteriófago infecta una célula bacteriana, este inserta su material genético. Parte de ese material genético puede ser almacenado dentro de esta ubicación del genoma bacteriano llamada CRISPR locus. Ah, este material genético es almacenado en forma de un espaciador que está separado por repeats. Ah, Cuando lo que está en ese CRISPR locus es expresado, tenemos este RNA que luego es procesado de tal manera que cada espaciador va a estar en un RNA separado. Este espaciador está acompañado por lo que estaba en cada repeat y este RNA forma una estructura secundaria en forma de hairpin. Debido a esta estructura, este RNA se une a la proteína Cas y debido a este espaciador, esta proteína Cas va a poder dirigirse hacia una secuencia complementaria a la de este espaciador. Es así que si ingresa un virus cuyo material genético es complementario a la de estos espaciadores, pues la proteína K se va a unir a tal material genético y lo que va a hacer es clivar, cortar el material genético. Ese corte pues evita que el virus pueda hacer destrozos dentro de la célula, ya que su material genético está cortado y no está íntegro. Ahora veamos los componentes del sistema CRISPR-Cas9. Pero antes, quiero dejar en claro que la proteína Cas es una proteína asociada a CRISPR y proteínas Cas existen muchas, pero nosotros vamos a trabajar con la proteína Cas9. Entonces, dentro de los elementos de este sistema tenemos a Cas9, a la proteína Cas9 y a la RNA guía. La RNA guía puede ser dividido en dos partes, una es la región variable y la otra es la región constante. Sus nombres se explican por sí solos. Esta región puede variar porque va a depender del espaciador que habíamos visto aquí en este sistema CRISPR. Y la región constante va a ser igual, ya que esta solo tiene la función de permitir que el RNA guía en su totalidad se una a la proteína Cas9. Entonces, una vez que el RNA guía se une a la proteína Cas9 debido a la región constante, pues la proteína Cas9 se va a poder unir, va a poder reconocer un ADN que es complementario a esta región variable. Una vez que lo reconoce y se une, la proteína Cas9 va a cortar muy cerca a desde donde comienza la región variable. Veamos un detalle sobre la RNA guía. Este también puede ser dividido en dos partes. Una es el CRISPR-RNA y otra es el TrackRNA. En el CRISPR-RNA se encuentra la región variable, pero además hay una región constante que va a ser complementaria al TrackRNA. Esta complementariedad del CRISPR-RNA con el TrackRNA permite que se pueda formar un RNA guía a partir de dos moléculas de RNA. Y en realidad eso es lo que sucede dentro de las bacterias naturalmente. Sin embargo, en laboratorio, en biología molecular, se puede diseñar un RNA guía en la cual el TrackRNA y el CRISPR-RNA están unidas por un loop. De esta manera solo se tendría una molécula de RNA y a esto se le llama Single Guide RNA o sgRNA. Hablemos también sobre la secuencia PAM. La secuencia PAM es muy importante para que la proteína Cas9 pueda cortar el ADN reconocido. Habíamos dicho que
que el RNA guía permitía que la Cas9 pueda reconocer una secuencia de ADN debido a la complementariedad del RNA guía con dicha secuencia. Sin embargo, eso no quiere decir que la proteína Cas9 va a cortar. Para que pueda cortar, tiene que estar presente una secuencia PAM en el ADN reconocido. Esa secuencia PAM puede tener entre 2 a 6 pares de bases, y en realidad dicha secuencia PAM depende de la proteína Cas9 que se está usando. La proteína Cas9 que se usa por excelencia es la proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes, y su secuencia PAM puede ser, es esta, NGG. N significa cualquier nucleótido y tenemos 2 guaninas por delante. El PAM tiene que estar ubicado entre 3 a 4 nucleótidos downstream del sitio donde debería realizarse el corte. Si está muy lejos de donde el RNA guía está reconociendo la secuencia de ADN, entonces tampoco va a cortar. Cabe resaltar también que esta secuencia PAM es la más eficiente. Pueden haber otras secuencias, pero que no favorecen tanto la actividad enzimática de Cas9. Como les había mencionado, si la secuencia PAM no está presente cerca de la zona de reconocimiento por Cas9, entonces Cas9 no va a cortar y por lo tanto el ADN no va a recibir modificaciones. Sin embargo, existen otras variantes de Cas9 que tienen otros sitios PAM. Por lo tanto, en el caso de que nosotros necesitemos hacer un corte bastante específico dentro de una región donde no se encuentre la secuencia PAM de nuestro Cas9, entonces podríamos usar otra variante de Cas9. ¿Qué tamaño debería tener el ARN guía? El ARN guía puede tener entre 17 a 24 nucleótidos y idealmente el RNA guía tiene 20 pares de bases. Ahora, ¿de qué va a depender de cuál va a ser nuestra RNA guía? Depende de la secuencia PAM, no se olviden. Tenemos que ubicar una secuencia PAM y luego usar las 20 pares de bases que están cerca. Así ya vamos a asegurarnos de que la proteína Cas9 pueda cortar aquí. Si no estuviera el PAM, entonces no cortaría. Pero tengan en cuenta, la secuencia PAM la tenemos que ubicar en el ADN a ser cortado. La secuencia PAM no tiene que ser incluida dentro de la secuencia de nuestra RNA guía, como lo ven acá. Esta es la secuencia variable del RNA guía, pero aquí no está el PAM, y es porque tiene que estar presente en el ADN a ser cortado. Tengan eso en cuenta. ¿Cómo hacemos para usar ese sistema CRISPR-Cas9 para hacer edición genómica? Que es lo que nos interesa. Sabemos que Cas9 va a cortar el ADN reconocido gracias al RNA guía y a la presencia de PAM en la secuencia de ADN. Este corte que va a hacer es un double strand break, que es un corte en ambas cadenas del ADN. Cuando esto sucede dentro de la célula, pueden haber 2 mecanismos involucrados para reparar este corte. Y es ese mecanismo de reparación lo cual nos permite hacer esta edición genómica. Primero, tenemos este mecanismo de unión de extremos no homólogos. ¿Qué sucede? Que cuando están los 2 extremos sueltos, va a haber toda una maquinaria celular involucrada que va a hacer que se cierre esta brecha entre ambos extremos, pero en el medio pueden haber inserción de bases o de lesiones.
Debido a esto, debido a las inserciones y deleciones, pues se va a cambiar el marco de lectura de la proteína. Y eso puede provocar que haya un codón de stop mucho antes de lo previsto. Y de hecho también se estaría cambiando la secuencia de nuestra proteína. Por eso es que este tipo de mecanismos, este mecanismo de reparación de ADN nos permite hacer ensayos de pérdida de función. Ahora, este otro mecanismo llamado reparación por homología nos permite que estos extremos sean reparados usando un template. Miren, este es el ADN cortado. Y aquí tenemos un template, el que ven acá abajo. Ahora, este template va a tener brazos. Estos brazos son secuencias complementarias a la secuencia de estos extremos que han sido cortados. Pero en el medio del template puede haber cualquier secuencia y luego, por este mecanismo de reparación, lo que está dentro de los brazos va a terminar siendo insertado dentro de el ADN que hemos reparado. Entonces, así es como se puede hacer ediciones muy precisas de los genes. Podemos insertar secuencias de tags, por ejemplo, enteras, o podemos hacer mutaciones puntuales, podemos quitarle muchos aminoácidos o agregarle muchos aminoácidos a nuestra proteína. Existen muchas aplicaciones para esto. Veamos a detalle, con un poco más de detalle, qué es lo que sucede entonces en este primer mecanismo de unión de extremos no homólogos. Como les dije, hay una maquinaria involucrada en este proceso y lo que permite hacer es de que en el medio de las regiones que han sido unidas, pues hayan o inserciones o deleciones. Y a eso se le llama indels. ¿Cómo pierde la función la proteína al usar el sistema CRISPR-Cas9? Debido a esos indels. Cas9 reconoce, corta, se da este tipo de reparación y si hay una inserción o una deleción, puede haber un cambio en el marco de lectura, que ya saben qué significa. Se van a cambiar se va a cambiar la secuencia de aminoácidos que va a ser traducida y además es muy probable que haya un codon de stop mucho antes de lo que debería estar. Entonces, así es como la proteína que ha sido nuestro target va a perder su función. Lo mismo puede pasar también, por ejemplo, si nosotros usamos como target la región promotora, podemos hacer que la región promotora pierda su función y también, por lo tanto, habría menor o no habría expresión de una proteína. Ahora, este otro mecanismo del que habíamos hablado, aquí está, aquí es más gráfico. Tenemos una secuencia que ha sido, un ADN que ha sido cortado por Cas9, fíjense, es un doble corte. Y tenemos un template que tiene brazos, tiene un brazo izquierdo y un brazo derecho, y estos brazos van a ser homólogos a secuencias que están cerca del sitio de corte. Entonces, hay todo un mecanismo involucrado en este tipo de reparación, en el cual, debido a esta homología por ambos lados, pues lo que está en el medio va a terminar siendo insertado dentro del ADN. Entonces, al final de la reparación,
vamos a tener lo que nosotros pongamos en el medio. Incluso podemos reemplazar, o sea, podemos reemplazar secuencias. Si nosotros tendríamos aquí, fíjense, esta secuencia que es bastante larga, obviamente es más larga que la que está aquí, entonces en el medio ya no va a estar toda esa secuencia, sino solo esta. Entonces, si se fijan, estamos cambiando bases y también eh, podríamos hacer deleciones, inserciones o hacer modificaciones bastante específicas. Aquí tenemos un ejemplo de template para este tipo de reparación por homología, en el cual nuestro template va a tener un flag. Si recuerdan qué es el flag es un tag eh, que nos puede servir para detectar a la proteína, nos puede servir para purificarla, y también el flag también puede cortarse. Entonces, si nosotros ponemos los brazos a los costados, los brazos de homología, entonces al hacer nuestro corte con Cas9, tendríamos aquí un doble corte, pero tendríamos estos brazos que van a ser homólogos a estos extremos, y por lo tanto se va a insertar nuestro flag en el producto final luego de la reparación del ADN. Así es como nosotros, por ejemplo, podríamos ponerle un flag a una proteína de interés. Así podríamos detectar a la proteína, no que hemos insertado mediante un plasmid, sino a la proteína que está codificada dentro del cromosoma de un organismo. Este es un ejemplo de aplicación de este tipo de modificaciones con reparación por homología. Ahora, ya que hablamos de los tipos de modificación genómica y de los elementos del sistema CRISPR-Cas9, hablemos sobre dos cosas a tener en cuenta al momento de diseñar los RNA guías. Habíamos hablado del PAM, que es necesario para que en nuestro diseño, sabemos que tienen 20 pares de bases, pero ahora hablemos de qué es lo que puede pasar con una secuencia guía que nosotros elijamos. Dijimos, vamos a usar un PAM, vamos a detectar PAMs, usamos los 20 pares de bases que están cerca, pero no todos los RNA guías que nosotros elijamos van a funcionar bien. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si este RNA guía se va a unir solamente a la región que nos interesa. Se puede unir a otras regiones. Porque nosotros sabemos, o sea, es probable que una secuencia muy similar a esta esté en otro lugar del genoma. Y eso es lo que vamos a ver en esos ejemplos. Fíjense. Nosotros tenemos esta región a ser reconocida. Nos interesa reconocer esta región, cortar esta región, perdón. Y aquí tenemos el PAM y 20 pares de bases al costado. Lo que está con el cuadrado aquí en negro es el target que nos interesa, el target ideal. Porque, fíjense, todos son puntos y los puntos representan que son iguales. Pero si vemos acá alguna base es porque esa base no es igual a la del target, fíjense. No es igual y así. Entonces, si se fijan, acá en esta imagen se está mostrando otros targets que tienen algunos cambios de bases, pero que también podrían ser reconocidos por el Cas9, por el complejo Cas9 con su RNA guía. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que esto no suceda. ¿Por qué? Porque no solamente se estaría cortando nuestra región de interés, es decir, esta, sino otras regiones que podrían tener algunos cambios de bases.
Por eso es que se deben tener un par de consideraciones al momento de diseñar el RNA guía, teniendo en cuenta los efectos off-target. Antes de pasar a eso, fíjense en este otro ejemplo, como aquí tenemos esta región que queremos cortar dentro del gen MX1. Tenemos el PAM, las 20 pares de bases que se usarán como RNA guía, y vemos que se está reconociendo, sí se reconoce, pero en ese experimento también ah, el RNA guía con CRISPR-Cas9 se ha unido a otras regiones. A un número mayor se une más y a otros, y a los números menores se une menos. De hecho, aquí ya no se uniría prácticamente CRISPR-Cas9 con el RNA guía. Pero sí vemos que, por ejemplo, solamente con este par de bases ya se está uniendo bastante el Cas9 con el RNA guía, a pesar de que hay una diferencia de bases. Entonces, habiendo dicho eso, hablemos cuáles son esas consideraciones a tomar para evitar esos efectos off-target. Tenemos que saber que, primero, en nuestra región variable del RNA guía, tenemos el PAM y tenemos la región que va a ser base específica con el ADN. Esta va a ser la región que va a reconocer el ADN. Entonces, fíjense. El PAM no está en el RNA guía, que es lo de blanco. Ya, comenzamos desde este N. Y vemos que hay una división en dos partes de esta región. Una es la región semilla y otra es la región cola. La tail region y seed region. Y entonces se dice que si hay un mismatch en la región seed, en la región semilla, es más probable que Cas9 no corte. ¿Qué es un mismatch? Un mismatch es que haya un cambio un cambio de base. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de que el mismatch que nosotros podamos reconocer no esté en una región alejada del PAM. Pero fíjense, aquí en el tail region. Si estuviera en el tail region, entonces PAM igual va a cortar. Así que estaría cortando en una región que no nos interesa, porque no es la que queremos, ya que hay un mismatch acá. Pero lo que sí podríamos permitir, por ejemplo, es de que haya mismatches cerca del PAM, es decir, en el seed region. Cuando suceda eso, entonces Cas9 no va a reconocer, porque los mismatches en esta región cercana a PAM producen que Cas9 no corte, o que corte con mucha menos eficiencia. Otra consideración es que cuando hay dos mismatches, es muy poco probable que Cas9 corte. Entonces, si hay tres mismatches, no nos debería preocupar mucho. Si hay dos mismatches, debería preocuparnos un poco si esos mismatches están lejos del sitio PAM. Si están cerca, no debería preocuparnos porque ya sabemos que Cas9 no va a cortar. Y de hecho se ha demostrado que es muy poco probable que corte. Así que esas son las consideraciones a tener en cuenta cuando analicemos los efectos off-target. Finalmente, cuando analicemos los efectos off-target, también se debe tener en cuenta los DNA and RNA bulges. ¿Qué son los bulges? Los bulges son este tipo de conformaciones en las cuales si una base no es complementaria al ADN, entonces
La unión que se va a dar, sí, pero con esta base hacia afuera. Se va a formar este tipo de conformación en la cual la base está, el nucleótido está saliendo de esta doble estructura de ADN. Así como lo ven aquí con mi mouse. Ah, eso puede suceder y por lo tanto también es parte de nuestra preocupación porque eso aumentaría nuestras probabilidades de que hayan efectos off-target. Eso también lo consideran las herramientas que nos facilitan estos análisis de off-target. Pero es necesario que ustedes sepan qué son los DNA y RNA budgets y cómo es que estos pueden ocasionar un efecto off-target. Ahora, existen los DNA budgets, que son estas conformaciones, pero dentro del ARN que se va a reconocer. También existen los RNA budgets, que son estas mismas estructuras, pero que se forman no en el ADN a reconocer, sino en nuestro RNA. Eso significa esto se puede configurar en el programa o herramienta que vamos a usar para analizar los efectos off-target. Y eso sería todo. Muchas gracias.